Reciba un cordial saludo de parte de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Continuando con el ciclo de videoconferencias que venimos desarrollando, en esta oportunidad nos acompaña el doctor Iván Sequeiros Vargas. Él es abogado por la Universidad San Martín de Porres, maestría en Derecho Procesal por la Universidad San Martín de Porres, doctorado en Derecho por la Universidad San Marcos, miembro de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, JUSDEM, ha sido presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima en el periodo 2013-2014, representante titular del Poder Judicial ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos, actualmente en el cargo de juez supremo, integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Él nos presentará el tema Regímenes de excepción constitucional. No se olviden que pueden dejarnos sus consultas en los comentarios y el doctor los resolverá al final de su presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco en principio a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia, que integrado en el Programa Nacional de Acceso a la Justicia viene realizando una encomiable labor en favor de las personas especialmente vulnerables para que puedan encontrar justicia a través del sistema correspondiente. La invitación de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia ha sido en razón de las circunstancias que estamos viviendo y evidentemente esto implica diversos enfoques para los efectos de adecuar el derecho a estas especiales circunstancias. No cabe duda que todo lo que está pasando está alterando todas las actividades de todas las personas y evidentemente también el aspecto jurídico, el sistema de justicia está sufriendo las consecuencias y tiene que adecuarse a este nuevo ritmo. Bajo esa premisa y bajo esas condiciones, hay un tema que especialmente me ha llamado la atención porque al margen de todas las charlas excelentes que se vienen presentando respecto de las formas en que se deben desarrollar los diversos actos procesales esencialmente de manera virtual, tenemos también algún otro problema que evaluar circunscrito a estas nuevas condiciones, a esta nueva situación. Como ustedes saben, desde que se decretó el estado de emergencia en el Perú como consecuencia de lo que nos está pasando, la situación de los derechos fundamentales viene siendo especialmente tratada. Por eso es importante, creo yo, evaluar los regímenes de excepción esencialmente desde la perspectiva de su control, porque importa un régimen de excepción, como muchos teóricos lo dicen, una opción o una posibilidad de exceso de poder o inclusive sustento de alguna tiranía. Ciertamente no estamos en esa situación, pero es mejor prevenir, es mejor advertir aquello que eventualmente puede ocurrir bajo criterios de especial interpretación de la Constitución. En principio, los regímenes de excepción están normalmente diseñadas en todas las constituciones, porque los textos normativos dentro de los cuales está la Constitución están diseñados para situaciones de normalidad estatal y normalidad social. Cuando todo está normal, se interpretan las normas, se interpreta la Constitución como están concebidas. Pero cuando se altera la sociedad, cuando se altera el Estado, cuando se alteran las personas que viven en comunidad, la interpretación de las normas legales pueden tener diferente connotación. En ocasiones, inclusive pueden ser inservibles y en ocasiones pueden resultar contradictorias. Por eso es importante que durante los regímenes de excepción, que primero deben entenderse como tales de manera cabal, aquello que constitucionalmente está concebido, no se produzcan situaciones de imprevisibilidad legal
o imprevisibilidad constitucional. Las constituciones prevén esta posibilidad de que en algún momento se altere la sociedad, se presenten situaciones de catástrofe, se presenten situaciones de emergencia, se presenten situaciones como la que estamos viviendo. En ese tipo de situaciones, la teoría constitucional nos dice que la Constitución se repliega, que la Constitución se adapta a esa situación de hecho que está perturbando la normalidad social y su entendimiento, su interpretación, aquellas garantías que inclusive protege, pueden ser rebasadas, siempre y cuando estos rebasamientos se produzcan en beneficio de solucionar el problema que está originando la alteración de la sociedad. Por eso resultan importantes los controles que deben existir para los regímenes de excepción, pues de no haber controles, se acude a este mecanismo de régimen de excepción que está constitucionalmente previsto y en ocasiones, se excede el poder. Cuando se presenta un estado de alarma social, que también se llama régimen de excepción o régimen de emergencia, o se presentan situaciones de conflicto internacional o conflicto interno que ya originan estados de sitio o estados de guerra, donde ya se implementa algo más radical como una ley marcial, por ejemplo, es necesario que la estructura de poder del Estado reaccione para controlar esas situaciones. Porque el desborde que originan estas situaciones de alarma, de conmoción o de emergencia puede traer como consecuencia la pérdida total de la estabilidad estatal y en ocasiones inclusive el deterioro irreformable del Estado. Para evitar este tipo de consecuencias extremas, es necesario que el régimen de excepción tenga la exclusiva tendencia de normalizar la situación anormal que se está presentando, de encauzar desde la perspectiva constitucional y normativa la legalidad en el comportamiento de todos los ciudadanos y prever también la posibilidad de que no existan excesos por parte de los gobernantes. Se dice que en estos tiempos se está judicializando la política. Al margen de que esto sea cierto o no sea cierto, lo importante es determinar si esto es bueno o es malo. La judicialización de la política implica mayores controles al ejercicio de poder. La política no es otra cosa que el ejercicio de poder. Entonces, cuando se establecen más mecanismos de control a ese ejercicio de poder, y estos mecanismos de control son desde la perspectiva jurídica, estamos hablando de eventual judicialización de la política. La tendencia de los últimos 30 años es esa, que la jurisdicción del Estado está tratando de controlar desde una perspectiva jurídica, no política ni social, ni económica, sino estrictamente jurídica, si lo que hacen los detentadores de poder desde la perspectiva constitucional es correcto o no es correcto, está bien o no está bien. En ese ámbito bastante amplio, uno de los temas que origina bastante discusión es precisamente el control de los regímenes de excepción. Si la tendencia de judicializar todo lo político es uniforme y pacíficamente aceptado, tendríamos que admitir que el control de un decreto de emergencia que establece el gobierno del Estado podría ser materia de control. Pero si la tendencia de judicialización no es aceptada plenamente, viene el debate de si el Poder Judicial puede controlar o no la declaración de los estados de emergencia. Nuestra Constitución establece en el artículo 137 los regímenes de excepción, estado de emergencia y estado de sitio.
La introducción de este artículo dice que el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado, ya sabemos que son 60 días como máximo, dando cuenta al Congreso los estados de excepción que establece este artículo: emergencia y estado de sitio. Dice la norma puntualmente que cuando se decrete el estado de emergencia o el estado de sitio hay que dar cuenta al Congreso. Esto implica la necesidad de que el legislativo controle ese régimen de excepción. Y este es un control político. Eso está plenamente establecido y no hay margen de discusión. Pero establecer controles adicionales a ese control político, como existe en otras decisiones administrativas y políticas del poder público, es materia de discusión de si el Poder Judicial lo puede hacer o no. Y este es uno de los temas que origina bastante debate. La Constitución del año 79, artículo 231, era bastante parecido a lo que establece la Constitución del año 93. El documento del año 93, como dice el profesor Borea. Y efectivamente también contemplaba el estado de emergencia y el estado de sitio, dando cuenta al Congreso también para los efectos del control político. Implica el control político que el Congreso de la República, inmediatamente notificado de la declaración de emergencia, se reúne, debate y establece si la declaración de emergencia es correcta o no es correcta. Evidentemente, el control que hace el Congreso es un control político por la naturaleza de la entidad. El Congreso de la República y el Ejecutivo son las entidades políticas más importantes del Estado. Y sus decisiones se basan fundamentalmente en razones políticas. Pero viene la opción del debate jurídico respecto del entendimiento de lo que significa este artículo 137 de la Constitución. Y quien hace esa interpretación jurídica, evidentemente, es el otro poder del Estado, que es el judicial. ¿Hasta qué punto el Poder Judicial puede hacer este control o no puede hacer este control? Vamos a alguna información previa adicional. En Chile, el control está constitucionalmente prohibido. Vale decir que la Constitución chilena dice expresamente que el Poder Judicial no puede controlar. Consecuentemente, la decisión de adoptar un régimen de excepción es una decisión incuestionable desde una perspectiva judicial. No se puede evaluar y, de hecho, existe jurisprudencia en ese sentido. Es curioso, pero en el caso chileno se planteó una situación bastante singular. Y no fue precisamente porque se decretó un régimen de excepción, sino fue por lo contrario, porque no se decretó un régimen de excepción. Cuando se produce un terremoto en Chile, en Concepción, un pueblo de Concepción, los comerciantes de un pueblo de Concepción, Santa Cruz, demandan al gobierno que controle la situación de desborde porque hay mucha delincuencia como consecuencia del fenómeno natural, del desastre que ha ocurrido, y el Estado se demora. Como consecuencia de esa demora, los comerciantes sufrieron muchos daños y muchos perjuicios. Entonces demandaron al Estado chileno y le dijeron: Estado, ¿por qué no adoptaste las medidas necesarias, régimen de excepción, para controlar esa situación y lo hiciste mucho tiempo después? Tienes que resarcirnos los daños que has ocasionado. Con ocasión de esta demanda, la Suprema Corte de Chile dijo: no puedo pronunciarme sobre ese tema, sobre si debió hacerlo antes o debió hacerlo después, o si lo hizo bien o si lo hizo mal, porque la norma constitucional me prohíbe inmiscuirme en ese asunto. Entiendo yo que creo que fue una debilidad de la Suprema Corte de Chile, porque debió haber
asumido el asunto, crear jurisprudencia y revisar el fondo del tema. Sin embargo, salió por la formalidad constitucional. En el caso de Colombia, está pacíficamente aceptado que la Corte Constitucional colombiana, que es parte del Poder Judicial, controle los regímenes de excepción. Ya se ha establecido una jurisprudencia más o menos coincidente que esta Corte Suprema tiene la potestad, Poder Judicial tiene la potestad de decidir si las razones que se están argumentando para establecer si el régimen de excepción está bien planteado o no está bien planteado, son correctas o no son correctas, si se justifica o no se justifica. Desde la perspectiva de los efectos que trae como consecuencia un régimen de excepción, la justificación tiene que ser debidamente evaluada. No es que porque se le ocurrió al gobierno va a dictar un régimen de excepción, porque los efectos que esto puede originar pueden resultar sumamente perjudiciales para las personas y la sociedad. Como comprenden ustedes, la Constitución del Estado, cuando se decreta el estado de emergencia o se decreta el estado de sitio, faculta al Poder Ejecutivo la posibilidad de restringir o suspender la vigencia de derechos fundamentales. Cuando se trata, caso Perú, del estado de emergencia, puntualmente dice la Constitución que se puede restringir o suspender los derechos relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendido en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 de la Constitución. Entonces, el riesgo que origina un régimen de excepción es sumamente peligroso para nosotros las personas, porque esos derechos fundamentales pueden ser restringidos en su ejercicio o pueden ser suspendidos, de tal manera que no se trata de cuestión de necesidad estatal declarar un régimen de excepción, sino velar por las consecuencias que esto puede originar. Pueden ser tremendamente perjudiciales. Igualmente, cuando se refiere al estado de sitio, la Constitución de Perú dice que debe en el decreto establecerse qué derechos fundamentales todavía mantienen vigencia, lo que significa que puede suspenderse o restringirse todos los derechos fundamentales. Se hará una enumeración simplemente de aquello que todavía está vigente, porque la situación evidentemente es mucho más grave, situación mucho más complicada, básicamente, como se dice en toda la teoría, conflictos internos o conflictos internacionales. Pensemos por un momento, la situación que estamos viviendo se asemeja. Yo he escuchado a varios comentaristas que dicen estamos en una guerra con un enemigo invisible. ¿Podríamos esto asimilar a la gravedad de un estado de conflicto bélico interno o externo? Es cuestión de evaluar. Por las consecuencias que trae la situación que vivimos, eventualmente podría asimilarse, lo que podría originar que se decrete un estado de sitio con todas las restricciones que el estado de sitio implica. Pero al margen de esa situación, decíamos que es importante controlar precisamente por estas consecuencias que trae. En Francia, que es un estado tradicionalmente monárquico, ¿no es cierto? Una tradición monárquica larguísima, Francia, han establecido a través del Consejo de Estado que la jurisdicción no debe inmiscuirse en las decisiones de gobierno cuando se trate de regímenes de excepción. Eso se respeta. Entonces, como ustedes pueden advertir, hay lugares donde sí se permite y hay lugares donde no se permite el control judicial de la constitucionalidad o la validez del régimen de excepción. Cuando la norma expresamente lo dice, tal vez el debate se restringe a la interpretación de la norma,
Pero cuando la norma no prevé estas situaciones de si se admite o no se admite, como es el caso peruano, el debate resulta mucho más complicado. El texto constitucional del año 79, que establecía el régimen de excepción, artículo 231, no decía absolutamente nada respecto de la intervención judicial en el control de los regímenes de excepción. El documento del 93, y sigo mencionando al profesor Borea, el documento del 93, en el artículo 200 de la Constitución, que está referido a las garantías constitucionales, en el último párrafo dice lo siguiente: cuando se interponen acciones de esta naturaleza, se refiere a las acciones de garantía constitucional, habeas corpus, amparo, etc., en relación con derechos restringidos o suspendidos como consecuencia de un régimen de excepción, el órgano jurisdiccional competente examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo. La razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo. Punto seguido, a continuación dice: no corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio. ¿Qué nos dice este artículo de la Constitución? Juez, tú no puedes pronunciarte sobre los argumentos o fundamentos en los que se sustenta el régimen de excepción, de emergencia o de sitio. Lo que sí puedes hacer es revisar la razonabilidad y la proporcionalidad en la afectación de un derecho fundamental de una persona sobre la base de un régimen de excepción. Si voy a revisar razonabilidad y proporcionalidad, sin duda tengo que revisar las causas o las justificaciones que originan ese régimen de excepción. No puedo eludir esa evaluación para establecer razonabilidad o proporcionalidad. Tengo que hacerlo. Consecuentemente, a pesar de la aparente contradicción que hubiera en este último párrafo del artículo 200 de la Constitución, la prohibición que genera el último párrafo no corresponde al juez cuestionar la declaración del estado de emergencia ni de sitio, parece que no tuviera cabida. Porque evidentemente es un agregado a la norma que puntualmente elimina la posibilidad de control que puede ejercer un juez frente a los argumentos que se han esgrimido o a las razones que se han tomado como referencia o a la justificación que se ha fundamentado para sustentar el régimen de emergencia. Si no evalúo estas razones, mal puedo concluir si la medida que se está tomando contra una persona en afectación a su derecho fundamental es razonable o es proporcional. Y eventualmente puedo llegar a la conclusión de que las razones que originan el régimen de excepción no lo justifican, por tanto, la vulneración al derecho fundamental de esa persona tampoco se justifica. Cuando la Constitución del Estado, la del 79, no decía absolutamente nada respecto de esta materia, de si se podía controlar o no, la opción de control resultaba mucho más viable porque no había prohibición expresa. Pero cuando esta Constitución del año 93, que en el artículo 200, introduce este último párrafo, y si termina en el acto restrictivo, razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo, allí ya estaba facultando la posibilidad de controlar las razones o sustentos del régimen de excepción. Pero como sabemos el origen de esta Constitución, se agregó esta última parte y se dijo no corresponde al juez hacer este control. Evidentemente, es necesario en estos supuestos acudir a algún tipo de información o legislación extranjera, o legislación extranjera que pueda ser
válido en nuestro sistema. La Convención Americana de Derechos Humanos hace referencia evidentemente a los regímenes de excepción como mecanismo de suspensión de garantías. Es el lado más riesgoso de los regímenes de excepción. No estamos criticando los regímenes de excepción, son necesarios. Estamos diciendo que sirven para regular, para arreglar, para solucionar situaciones de alteración social, situaciones de conmoción social. Es válido. Lo que estamos tratando de establecer son aquellas situaciones en las que se utiliza como pretexto un régimen de excepción solamente con la finalidad de ejercer el poder sin control, de manera excesiva o con abuso de los derechos fundamentales de las personas. Estamos hablando solamente de esos supuestos. Evidentemente, como decía la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 27, la Convención regula la validez del régimen de excepción y menciona que para que un régimen de excepción suspenda garantías, debe tener efectivamente una situación de excepcionalidad debidamente precisada, debe ser la medida que se toma, el régimen de excepción, proporcional a esa excepcionalidad, no debe haber ningún tipo de discriminación, se debe preservar la intangibilidad de los derechos fundamentales y finalmente debe ser temporal. Estos son los criterios que establece el artículo 27 de la Convención. Norma que, estando referida a suspensión de garantías constitucionales, derechos fundamentales, tiene rango de ley por mandato de nuestra Constitución, rango de Constitución por mandato de la propia Constitución. Todos los tratados internacionales referidos a derechos fundamentales tienen rango constitucional. Esta norma está referida a derechos fundamentales, por tanto, tiene rango constitucional. Entonces, la Convención Americana también se preocupa por el control de estos requisitos de validez de un régimen de excepción. ¿Quién debe controlar? La tendencia, por jurisprudencia de la Corte, es que tiene que ser el sistema de justicia del Estado. Debe haber un control jurídico de esta situación, porque estos temas que prevé este artículo 27, excepcionalidad, proporcionalidad, no discriminación, intangibilidad de derechos y temporalidad, no son criterios políticos, son criterios jurídicos, de manera tal que su control debe tener esencialmente esa condición, una condición jurídica. Si interpretamos lo que dice la Convención y lo que dice la Constitución, entramos en cierto conflicto, porque la Constitución puntualmente prohíbe y dice que el juez no puede pronunciarse sobre el régimen de emergencia ni el estado de sitio, mientras la Convención dice que la suspensión de derechos fundamentales como consecuencia de un régimen de excepción tiene que ser controlado por el juez para establecer estas condiciones de validez. No nos queda la menor duda que cuando se presenta una situación de hecho, vulneración o agresión del derecho fundamental de una persona que mantiene en vigencia las garantías constitucionales, puede acudir a un juez. Eso está establecido en el Código Procesal Constitucional. El artículo 23 del Código Procesal Constitucional, referido a la procedencia durante los regímenes de excepción, dice: razonabilidad y proporcionalidad. Los procesos constitucionales no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. La Constitución del 33 la prohibía, ¿no? Pero la del 79 no dijo nada, y la Ley Procesal Constitucional puntualiza de manera clara: cuando se interponen en relación con derechos suspendidos, el órgano jurisdiccional examinará la razonabilidad y la proporcionalidad, coincide con lo que dice el artículo 27 de la Convención, del acto restrictivo atendiendo a los siguientes criterios, y establece 3 criterios.
Entonces, no cabe la menor duda que el juez peruano, durante un régimen de excepción, puede evaluar una acción de garantía constitucional que esté destinado a preservar un derecho fundamental que pudo haber sido restringido o que puede estar suspendido en su vigencia como consecuencia del régimen de excepción. Esto, como ya sabemos, es en razón de la necesidad o de la intangibilidad de los derechos fundamentales que nunca desaparecen para las personas, y el hecho de que se suspenda o se restrinja implica únicamente un correlato, una correspondencia, una relación de causa y efecto entre el motivo que origina el régimen de excepción y la medida que se toma contra las personas respecto de sus derechos fundamentales. Entonces, en este momento, si una persona es privada de su libertad de locomoción, que está suspendido por mandato del decreto de emergencia, solo tiene que hacerse en función de las razones que originan este régimen de emergencia. No se puede hacer por otras razones. Lo mismo ocurrió en los 12 años que vivimos con régimen de emergencia durante el terrorismo, ¿no es cierto? Estábamos con el derecho a la libertad suspendido y eso no originaba que las personas sean detenidas indiscriminadamente, sino solo por sospecha o por causa que origine esa causa, vale decir, por sospecha, causa de terrorismo. Por otras razones no se podía privar de la libertad a una persona, lo que originó jurisprudencia en el Poder Judicial que establecía la vigencia de las garantías constitucionales y eventualmente el análisis de la intervención de la fuerza pública o los oficiales del Estado en la restricción del derecho fundamental, si correspondía y si era proporcional al régimen de excepción que se había adoptado o en todo caso obedecía a otras causas. Eso ya está fuera de discusión en nuestro sistema de justicia, pero lo que todavía estamos discutiendo es si las razones mismas que justifican el régimen de excepción pueden o no ser controlados desde la jurisdicción del Estado. Para estos efectos, la teoría nos dice que existen dos mecanismos. Una teoría del control judicial amplio, control jurisdiccional amplio, el juez controla todo, y una teoría del control judicial parcial. Solo controla las consecuencias, como es nuestro caso legalmente establecido. Pero la teoría del control jurisdiccional amplio establece la posibilidad de que el juez, además de evaluar la situación del derecho fundamental de una persona vulnerado bajo un régimen de emergencia, también amplíe su evaluación para establecer si las causas o las razones que originan o que sustentan ese régimen de excepción realmente justifican la medida. Por eso les decía que cuando el artículo 200 de la Constitución Política del Estado, referido a garantías constitucionales, en su último párrafo dice, o en su penúltimo párrafo dice, el órgano jurisdiccional competente examinará la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo del derecho fundamental, evidentemente es en función de las causas o razones o justificaciones del régimen de excepción. Pareciera que la voluntad constitucional en ese momento fue admitir el control jurisdiccional amplio, sin embargo, por no se sabe qué razones, porque en la exposición de motivos de la Constitución no se dice, se agregó ese último párrafo donde se dice que los jueces están prohibidos de evaluar el estado de sitio y el estado de sitio y el estado de emergencia. Si dijimos también que la tendencia de los últimos años es que los actos políticos y los actos administrativos tengan un control jurídico, parece más razonable que en efecto la jurisdicción del Estado intervenga en este tipo de situaciones también. La inmunidad jurisdiccional de los regímenes de excepción, no tiene consistencia como acto político, al margen de ser un acto político, no tiene consistencia
en la opción de no ser controlado y convertirse en un acto omnívodo, sin ningún tipo de control, excepto el político, que eso resulta bastante relativo, consecuentemente parece más razonable que exista un control jurisdiccional. Tanto más si pensamos en las consecuencias que origina ese régimen de excepción. Evidentemente, en esta materia tenemos ausencia normativa, nos faltan muchas normas legales para precisar estos temas y en todo caso decantarnos por la opción final y decidida y normada de controlar o por la opción de no inmiscuirnos en ese tema. El no inmiscuimiento de ese tema resulta evidentemente riesgoso. ¿Por qué razón? Quien tiene la potestad de decretar el régimen de emergencia es el Poder Ejecutivo, Presidente de la República con ministros de Estado, con acuerdo de Consejo de Ministros de Estado, dando cuenta al Congreso. Da cuenta al Congreso para el control político, dijimos. Si el régimen de gobierno está concentrado, tanto ejecutivo como legislativo, en la misma entidad política, la opción de control político prácticamente desaparece. No existe. Claro, porque iguales no se controlan. Cuando hay oposición abierta en el Congreso de la República, es probable que funcione el control. Y es probable que este control también resulte excesivo, porque como hay oposición a todo lo que diga el gobierno, le van a decir que no. Experiencia tenemos en ambos sentidos. Entonces, el manejo del control político que obedece a intereses y razones políticas no tiene la consistencia del control jurisdiccional, que no tiene razones políticas fundamentales, sino tiene razones jurídicas y teóricas. Controlar proporcionalidad y razonabilidad no es un control político, es un control jurisdiccional. El control político no entra en razones en ocasiones, no entra en proporción, sino propicia el beneficio político satisfaciendo intereses políticos. Entonces, al margen de que sea razonable o proporcional la medida, si políticamente no conviene, no está bien. Y al margen de que no sea proporcional ni sea razonable, si políticamente conviene, está bien. Esa es la secuencia del ejercicio de controles políticos. Mientras que el control jurisdiccional no actúa bajo esos criterios ni bajo esos intereses, sino actúa exclusivamente bajo razones teóricas jurídicas, bajo doctrinas jurídicas y bajo interpretaciones adecuadas del código político. Se teoriza todo desde una perspectiva razonable, desde una perspectiva teórica sustentada. Consecuentemente, el control de las razones que originan un régimen de excepción desde la perspectiva jurisdiccional parece más importante que el control político al cual este artículo 137 de la Constitución nos remite en el tiempo vigente. Quiero concluir. Hay muchas cosas en realidad sobre esta materia que quisiéramos hablar, pero debido al tiempo, que no quiero abusar, porque están probablemente muchos de ustedes en su hora de descanso, es que quiero concluir haciendo mención a la posibilidad de interpretar adecuadamente este último párrafo del artículo 200 de la Constitución Política en función del artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en función de las teorías modernas, razonables y proporcionales referidas al sustento trascendental de la judicialización de la política y en razón de especiales condiciones de evolución
de los controles entre las funciones del poder que la mejor manera de entender por parte de los jueces frente a los regímenes de excepción en materia de control tendría que hacerse interpretando el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para establecer si detrás de las razones que justifican un régimen de excepción hay proporcionalidad, hay razonabilidad y no hay desviación de poder, no hay mejor argumento que la esfera jurídica, no hay mejor argumento que la jurisdiccional, porque sin perjuicio de los controles políticos que ya están debidamente establecidos, siempre corremos el riesgo de los excesos en el comportamiento de quienes detentan poder y en el abuso de instituciones como los regímenes de excepción, que finalmente, si se utiliza mal y se interpreta mal lo que está establecido en la Constitución, a quien beneficia es a los detentadores de poder y a quien perjudica es a quienes tenemos derechos fundamentales. Entonces, frente a esa desproporción aparente en la prohibición de que los jueces evalúen de manera trascendental los sustentos de un régimen de excepción, creo que es preferible admitir que los jueces, haciendo una interpretación correcta del artículo 27 de la Convención, e inclusive cuestionando lo que establece el artículo 200 de nuestra Constitución, podamos hacer coherente el entendimiento de que los jueces sí están en posibilidad de evaluar razones que justifican un régimen de excepción. El riesgo que se corre con admitir este control es menor que el riesgo que se corre con no admitir este control. Si no admites el control, el riesgo que se corre para el deterioro de los derechos fundamentales de las personas es grave. Para actuaciones de ejercicio de exceso de poder también es grave. Pero el riesgo que se corre cuando se admite estos controles sería que algún juez o algunos jueces incurran en exceso de control y eventualmente perturben legítimas declaraciones de regímenes de excepción que puedan ser cuestionadas desde la perspectiva jurídica. Como pueden advertir, este riesgo es mucho menos grave que el otro. En consecuencia, existen suficientes razones para poder inclinarnos por la opción de que los jueces sí deberían controlar las causas que originan un régimen de excepción y no solo las consecuencias en la vulneración de los derechos fundamentales como actualmente está previsto. Les agradezco su atención y espero que todos estén bien de salud, continúen bien de salud y sigamos las reglas del régimen de excepción que nos han decretado en este momento, porque creo que, dadas las circunstancias, se justifica plenamente e inclusive en algún momento les dije que podría permitir hasta un estado de sitio, siendo extremadamente cautos en esta evaluación. Muchas gracias. Bien, tenemos una pregunta de parte de un vidente. Luis pregunta, doctor, ¿qué tipo de habeas corpus se puede aplicar en un estado de excepción? Bueno, durante los estados de excepción tendría que ser un habeas corpus reparador esencialmente porque el principal derecho que se agrede es el derecho a la libertad de locomoción, a la libertad de tránsito. Entonces, la persona privada de su libertad tendría que acudir ante el juez para reclamar mediante un habeas corpus reparador o reparatorio la restitución del derecho a la libertad. Eso tampoco implica la posibilidad de que otras formas de habeas corpus puedan reclamarse. En realidad no podemos restringir a una sola opción o a una sola clase de habeas corpus, sino cualquiera puede funcionar, dependiendo del derecho fundamental que se afecte, en función de aquellas restricciones que establece el artículo 131
1 de la Constitución, que es la libertad, seguridad, libertad de reunión, inviolabilidad de domicilio, etc. Agradecemos al doctor Iván Sequeiros Vargas, juez supremo integrante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Les agradecemos a todos ustedes por su atención. Les mencionamos que el día de mañana a las 4 de la tarde estaremos presentando el tema regímenes de visitas y las disposiciones testamentarias en tiempos de COVID-19, a cargo de la doctora Claudia Morán Morales de Vicenzi, jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Piura. Bien, les agradezco infinitamente, reitero mi agradecimiento a la Comisión de Acceso a la Justicia y espero encontrarnos nuevamente en cualquier oportunidad y que todos siempre se conserven muy bien. Muchísimas gracias.